viste ahí en carne propia el miércoles. Bueno, eso, que nos cuentes tu experiencia, tu testimonio. No, bueno, eh, la realidad es que fue una manifestación bastante masiva y que el gobierno lanzó la represión básicamente para intentar disciplinar al pueblo, digamos, para aprobar la ley bases, pero también, digamos, para disciplinar en el sentido de todo el ajuste que el gobierno pretende continuar. Entonces, bueno, todos los presos, los detenidos, fueron, eh, digamos, agarrados así como una casa de brujas mientras estaban desconcentrando y con mucha brutalidad, digamos, ¿no? Eh, pero lo más grave es que aún ya pasando casi 2 días, todavía siguen presos y con acusaciones muy graves bueno, con el planteo del gobierno de acusarlos de terroristas, de un golpe de Estado, y que les han tirado con casi todo el código penal, bueno, que ahora la última noticia que tengo es que si bien todavía no se le negó la excarcelación, sí hay varios que ya fueron trasladados a penales de máxima seguridad, a Marcos Paz, a Ezeiza. Así que bueno, es toda la política del gobierno para intentar disciplinar, para intentar atemorizar a la población, a la militancia, para tratar de contener el conflicto social y las luchas que, bueno, que nuestro pueblo históricamente ha dado y va a seguir dando contra los ajustes, contra la pobreza y, digamos, que ejecuta este gobierno y los anteriores al servicio, ¿no?, de garantizar la ganancia de los capitalistas. Mauricio, ¿qué tal? Te habla Santiago. Te quería preguntar, ¿qué tal, Mauricio? Te quería preguntar si tenés conocimiento de la gente que está detenida ahora que empieza el fin de semana y se extiende hasta el martes. ¿Van a quedar detenidos hasta el martes, puede ser? Mirá, es lo que se especulaba. Hoy se hizo una conferencia de prensa en el CERPAG. La realidad que había muchísima gente, yo no pude entrar, cuando llegué ya estaba todo colmado. Pero hasta lo que sé, que me contó uno de los abogados de uno de los organismos de derechos humanos, es que todavía no se les negó la excarcelación, pero tampoco, digamos, hay garantía de que los vayan a excarcelar. Es decir, con la cantidad de acusaciones que tienen, puede ser que les declaren la prisión preventiva y que, bueno, que puede que estén varios días presos, digamos, en el mejor de los casos, ¿no? Por ahora todo indica que los van a querer dejar presos por lo menos todo el fin de semana largo. Claro. Sí, sí, un castigo ejemplar para lo que vos decías, para que la sociedad vea. Sumándole a esto, la ley que se votó ayer en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la ley de reiterancia, que hace que todavía todo esto sea más profunda, la criminalización. Sí, todo ¿Se escucha? está orientado. Sí, ¿se escucha mal? Se escucha mucho ruido de fondo. A ver, aguardame un segundo. Ahora no. Ahí se escucha. Ahora se escucha bien, sí. Bueno. Sí, está todo orientado a, digamos, a aumentar toda la situación represiva en todos los aspectos, tanto, digamos, mediante la represión directa como así también profundizando las penas y el castigo, digamos, sobre todo, digamos, orientado a la militancia, a las organizaciones que hace años venimos resistiendo y luchando y organizándonos con todo el ajuste que se viene ejecutando, ¿no? Así que, bueno, está toda la estigmatización, ¿no?, hacia los movimientos sociales, la estigmatización hacia las luchas de los distintos trabajadores, en el caso nuestro hacia los docentes. También ayer entró en el Congreso un proyecto de ley para declarar a la educación como servicio esencial, lo que eso limitaría el derecho al paro. Así que bueno, está todo, digamos, orientado a contener las luchas, ¿no? Para continuar también profundizando el ajuste, que ya es brutal, ¿no?
¿Cuál es la lectura que hacen desde el sindicato, Mauricio, desde el Frente de Acción Revolucionaria? ¿Cómo se continúa? Bueno, nosotros, digamos, en el sindicato, si bien estamos de acuerdo, tenemos una unidad de acción, pero también nosotros somos oposición a la multicolor. eh, y desde el Frente de Acción Revolucionaria, nosotros lo que vemos principalmente es que lo más relevante es que Milei ha logrado un ajuste de shock en estos 6 meses de gobierno, que era lo que se venía debatiendo, ¿no?, ya hace años, ¿no?, con el gobierno de Macri, con el gobierno de Alberto, en el marco, digamos, de toda el descalabro económico de la Argentina, con una inflación muy alta que ya viene desde hace años, con la economía sin crecer, sin crear empleo, y con el aumento de la pobreza. Lo que estaba planteado era, bueno, si se hacía un ajuste gradual, un ajuste en shock, y tanto el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto Fernández hicieron ajustes, pero graduales, ¿no? Lo que logró Milei, planteando, digamos, que si hacían un ajuste de shock, iba a generar un enorme conflicto social, un estallido social, se hablaba, y que por lo tanto no se podía. Bueno, lo que logró Milei en estos 6 meses, desde que empezó a gobernar, fue un ajuste de shock, ¿no?, con la devaluación del 120%, que degradó los salarios, y con el recorte del gasto en jubilaciones, en obra pública, en las transferencias a las provincias, ¿no? Que bueno, los últimos datos que salieron, aumentó la pobreza, digamos, 55%, los informes de la UCA, 25 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza, no me acuerdo, creo que 8 millones de personas por debajo de la línea de indigencia, y bueno, degradando los salarios de todos los trabajadores, ¿no? Los privados perdieron más o menos un 20%, los estatales dicen que 25%, bueno, las jubilaciones también. Hoy una jubilación son 270.000 pesos, la mínima, cuando la canasta básica son más de 800.000, digamos, ni con 2 ni con 3 jubilaciones mínimas se cubre, quedas por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, para nosotros lo más relevante es eso, ¿no? Cómo Milei logró ese ajuste en shock, pero que sin embargo tiene el apoyo de un sector importante de la sociedad, sectores que somos los que sufrimos, ¿no? Sectores que son los que sufren el ajuste. El otro día escuchaba una entrevista a Mayra Arena, que tiene una consultora y que recorre los barrios más carenciados del país, y ella misma planteaba que que los sectores más desfavorecidos siguen bancándolo, y en el marco de que tienen esperanza, ¿no? De que, bueno, sí que están mal, que están más pobres, pero que tienen esperanza de que cambie. Y eso nosotros lo relacionamos con que tiene que ver con todo el descontento y la bronca de un sector importante de la población con el ajuste de Macri, pero también con el ajuste de Alberto Fernández, de todo el peronismo, ¿no? Del frente ese que se armó, Frente de Todos, que estaba también Massa y Cristina Fernández de Kirchner, que en el último gobierno también ajustaron, y la gente se hartó, ¿no? Se hartó de todo un discurso, ¿no?, del Estado presente, de la educación pública, de la salud pública, cuando la realidad es que un sector importante, en los hospitales, en el conurbano, es muy difícil conseguir un turno, es muy difícil poder hacer un estudio complejo. La educación, las escuelas, digamos, tienen graves problemas de infraestructura, salarios muy por debajo también de la canasta básica. Entonces, los trabajadores también, que fuimos perdiendo salarios, y aumentó muchísimo el trabajo precario. Entonces, toda esa situación generó una bronca en un sector importante de la sociedad, que Milei logró catalizar ese enojo, y que todavía hoy tiene, si bien ha perdido apoyo en un sector, pero por lo menos todas las estadísticas lo que plantean es que sigue teniendo apoyo. Entonces, nos parece que eso es relevante, y sobre todo porque el ajuste de Milei que viene haciendo, nosotros consideramos que lo viene haciendo con la colaboración del peronismo, por más que retóricamente o discursivamente cuestionen el ajuste de Milei. Bueno,
en los hechos hay una colaboración, digamos. Por ejemplo, ayer, o el otro día en el Senado, digamos, senadores del Frente de Todos votaron a favor en general de la ley, y otros votaron a favor del RIGI, ¿no? Del régimen de incentivo a las grandes inversiones, ¿no? Por más que Cristina Kirchner lo cuestione, pero bueno, no han sido expulsados del partido, lo mismo que pasó cuando gobernó Macri, que también, digamos, no tenía mayoría en las cámaras y les aprobaron las leyes, ¿no? Entonces, pero no solamente, digamos, eso, digamos, la realidad es que por ejemplo, los sectores sindicales de la CGT, digamos, si bien convocaron un par de paros, no tienen continuidad. Ayer, digamos, no convocaron a paro, el miércoles, perdón, y los que convocaron a movilizarse se retiraron a las 3 de la tarde, es decir, cuando todavía estaba en plena sesión. Entonces, para claramente, digamos, es... ¿Hola? ¿Sí? No, digo que para la foto estuvieron presentes. Claro, bueno, pero digamos, nosotros lo queremos destacar porque la mayoría de la izquierda, de las organizaciones de izquierda, plantean el ajuste de Milei y el ajuste del FMI, pero no se dice nada del peronismo, lo mismo que pasó durante el gobierno de Macri. Y nosotros creemos que, si bien el peronismo está en una crisis o en una relativa crisis, y esa situación hizo que ganara Milei, bueno, sigue siendo el sector que tiene mayor ascendencia sobre las masas, que dirige las grandes centrales de masas, y que se demostró, digamos, con las convocatorias que hicieron durante el gobierno de Macri, durante este gobierno, ¿no? El paro del 24 de enero, la marcha que hicieron para el 1 de mayo, bueno, te das cuenta que siguen siendo los que más movilizan, y que bueno, nosotros desde la izquierda, las distintas organizaciones, nos cuesta, digamos, tener esa capacidad de movilización. Por eso nos parece que para lograr, digamos, desarrollar la fuerza para enfrentar este ajuste de la ultraderecha que representa Javier Milei, también es necesario enfrentar al peronismo, porque son los que dirigen los grandes sectores de masa, y las direcciones, ¿no? Los trabajadores somos respetuosos, los trabajadores que tienen expectativas en ese partido político o en ese proyecto político, pero son los que, digamos, dirigen a las grandes centrales de masas, y los que, desde nuestro punto de vista, tienen gran responsabilidad en que Milei siga, digamos, garantizando este ajuste de shock, que es terrible, ¿no? Porque el otro día salieron los datos de las ganancias de las grandes empresas, y bueno, han ganado más que el año pasado, digamos. Los bancos, por ejemplo, el sector financiero, en el primer trimestre ganaron 2,4 billones de pesos. No sé, por ejemplo, acá tengo los datos. Molinos, en el primer trimestre del 2023, que tuvieron ganancias por 11.251 millones de pesos, en el primer trimestre del 2024 ganaron 35.358 millones de pesos. Y así podemos seguir, ¿no? Cuando los trabajadores somos cada vez más pobres, los trabajadores, los jubilados y los sectores populares. Está claro bueno, cuáles son los sectores a los que está claro cuáles son los sectores a los que este gobierno beneficia, está clarísimo. Mauricio, te agradecemos muchísimo esta comunicación, tu testimonio, el hecho de haber estado ahí. Bueno, nos quedamos con ganas acá, hicimos una movilización, pero bueno, no deja de ser una ciudad pequeña esta, así que pudimos alzar nuestra voz, decir lo que pensamos, pero bueno, siempre ahí con nuestro corazoncito, teniendo ganas de estar allá, ahí en la plaza. Bueno, te mandamos un abrazo fuerte y te agradecemos mucho. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.